Les voy a pedir de favor que podamos ir todos juntos en la palabra al libro de Hebreos. Continuamos con el estudio del libro de Hebreos, la serie de Hebreos. Vamos al capítulo 3. Vamos a estudiar una vez más versículos del 7 al 19. Recuerdan que les comenté que el mensaje de este pasaje se iba a dividir en dos. Esta es la segunda parte. Vamos a leerlo. Hebreos 3, 7 al 19. Dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te amamos, Señor, y te agradecemos mucho por la oportunidad de escuchar una vez más tu palabra, de considerarla, de meditar en ella. Gracias, Padre, porque nos permites un horario, fuerzas, diferentes condiciones para que podamos estar aquí en este momento. Gracias por los alimentos que hace rato nos fortalecieron nuestros cuerpos. Hoy venimos rogándote una vez más por el alimento espiritual. Señor, predicaré tu palabra. Te ruego, Señor, que tengas misericordia y unjas esta predicación. Señor, con humildad te ruego, atiende a tu pueblo. Háblanos, Señor, que podamos escuchar tu voz y no endurezcamos nuestro corazón para que no caigamos en incredulidad. Estamos atentos a ti, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Háblanos, te lo rogamos, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, como les comentaba, el sermón anterior de la misma serie, vimos este mismo pasaje. Y en términos generales vimos los eventos a los que se está refiriendo una y otra vez en esta porción el autor de Hebreos, que son acontecimientos dentro de lo que se conoce como el éxodo hebreo, ¿verdad? Los israelitas cuando son librados de Egipto, ellos tientan a Dios en el desierto, deciden probar a Dios. Ellos dicen, bueno, pues a ver si es cierto. Recuerdan que dicen, a ver si es cierto que está Dios con nosotros, ¿no? Y le piden pan y le piden agua y lo prueban. A ver si es cierto, pues que nos dé pan. Si es cierto, que nos dé carne. Si es cierto, que nos dé agua cuando tenían sed. Y menciona específicamente esos momentos en que se quejan contra Dios, murmuran contra Moisés, contra Aarón, por su consecuencia contra Dios, y buscan probar a Dios. Bien, a continuar con esta enseñanza, y dentro de este pasaje vemos que apunta a un pecado en específico. ¿Cuál es este pecado? Al final termina diciendo, en el versículo 19 dice, y vemos que no pudieron entrar, es decir, hubo una consecuencia gravísima
para estos que probaron a Dios. Y dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Sí? La incredulidad la menciona como un pecado. ¿Sí? Dice, mira, el versículo 12, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. En el versículo 13 dice que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces está apuntando a un pecado en específico, un pecado que está mencionando. Este pecado puede hacer que no llegues al final. ¿Sí? Este pecado es gravísimo. Y este pecado tiene graves consecuencias. Es una exhortación y una santa advertencia. ¿Sí? Si bien estamos claros en que nosotros somos salvos por medio de las obras de Cristo, la palabra, el Señor es muy claro en su palabra cuando nos exhorta y nos manda, no hagan esto. Y si nos dicen no hagan esto, Él no está diciendo, bueno, pues mi hijo ya pagó. No, dice no hagas esto, punto. ¿Sí o no? Así es el Señor. A la misma vez que Él dice, por gracia sois salvos. ¿Sí? Y aquí es lo que está haciendo. Está exhortando contra la incredulidad. Y lo que veremos entonces en este pasaje es acerca de cómo lidiar con la incredulidad. Y entonces mi punto será, para no caer en incredulidad, todo creyente debe permanecer en el camino sin divagar y procurar la comunión con la iglesia. Para no caer en incredulidad, todo creyente debe permanecer en el camino sin divagar y procurar la comunión con la iglesia. Y lo vamos a desarrollar a lo largo del texto, en donde voy a tratar de establecer cómo es que el autor, cómo logra transmitir este mensaje el autor, trayendo a memoria de los escuchantes o lectores un ejemplo que ellos tienen claro. ¿Cómo es que el autor establece condiciones similares entre el pueblo de Israel en el desierto y el pueblo al que se está dirigiendo? ¿Ok? Y después vamos a ver 3 puntos en cómo el autor nos da pistas de cómo lidiar con la incredulidad o cómo evitar caer en el pecado de incredulidad. Entonces, comenzamos con la primera parte, que es ver estas condiciones similares. Dice el versículo 9. Vieron, en la segunda parte dice, y vieron mis obras 40 años. Ya no voy a irme todos los versículos, sino me voy a ir a partes muy específicas. Dice, vieron mis obras 40 años. Al hablarles con un símil del pueblo de Israel, que estuvo viendo las obras de Dios durante 40 años, que estuvo viendo muchas maravillas del Señor, aún desde Egipto, que vio las plagas, que vio el poder de Dios tremendo cuando atravesaron el Mar Rojo. Todas estas maravillas las vio, las experimentó el pueblo de Israel. Pero aquí no está hablando a ese pueblo de Israel, ¿cierto? Ya pasaron muchos años, muchísimos. Está hablando a un pueblo de Israel que también ha visto, bueno, un pueblo de Dios, a los cristianos de una iglesia, mayormente judíos cristianos, pero que también han experimentado las obras de Dios. Pudiera ser una condición muy similar a la de nosotros, que a lo mejor muchos de nosotros llevamos muchos años viendo las obras de Dios, viendo las maravillas de Dios de una o de otra manera. Ya vimos cómo salvó a mi familiar, ya vimos cómo sanó a mi familiar, cómo me sanó a mí, cómo me rescató a mí, etcétera. Muchos ejemplos podemos dar de cómo hemos experimentado el favor de Dios, de cómo hemos visto el poder de Dios a nuestro favor y al favor de su iglesia. Y así es como el autor trata de establecer un símil de condiciones entre el pueblo que estuvo en el desierto y el pueblo que le está escuchando en ese momento. Y vemos cómo dice en el mismo versículo 9, dice, me tentaron vuestros padres, y dice, me probaron. Vemos que en 2 ocasiones dice el autor que probaron a Dios.
Pero me llama mucho la atención que mientras el Salmo 95, que es el que está citando directamente a Septuaginta, menciona que probaron a Dios, muy interesantemente en el Salmo 81, el autor Asaf lo menciona de una manera un poquito diferente. Y quisiera que lo viéramos. De hecho, es un estudiamos apenas el domingo pasado y que dice así. Voy a citar el versículo 7 del Salmo 81. Dice: en la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Ok, está hablando del mismo momento, ¿verdad? Del Éxodo. En términos generales está hablando del Éxodo, este autor diferente. El autor del Salmo 95, el autor de Hebreos lo cita como si fuera David en el capítulo 4, ¿sí? Pero el autor del Salmo 81 es Asaf. Sin embargo, vimos al principio el mensaje pasado que ¿quién es al final el autor de toda la escritura? El Espíritu Santo. Por eso el versículo 7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces Dios mismo es el autor final, ¿sí? Y entonces Dios dice en el Salmo 81 de esta manera. El mensaje es acerca de el Éxodo, ¿ok? Y dice la primera línea que acabamos de leer del Salmo 81, y esto es como un paréntesis. Dice: en la calamidad clamaste y yo te libré. ¿Ok? Está haciendo mención de Israel, que fue esclavo en Egipto durante 400 años. Dios había hecho un pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, los patriarcas, y les había dicho que los iba a llevar a la tierra prometida. De hecho, a Abraham le dijo: tu descendencia va a estar 400 años esclavos y serán sacados y se serán traídos de regreso a esta tierra, ¿cierto? Entonces, este pasaje está muy estrechamente ligado a Éxodo 3, 7 y 8. Si gustan leerlo, si no, yo lo leo. Dice así: dijo luego Jehová cuando se encuentra con Moisés por primera vez: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. ¿Ok? Que acabamos de leer en la calamidad clamaste. Dice: y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Si se fijan, está estrechamente ligado este pasaje de Éxodo, este renglón, esta línea del Salmo 81, con este verso del Salmo 81, 7. El pueblo clama a Dios, Dios lo escucha y Dios lo libra. Eso es básicamente lo que está diciendo. Ahora, en la segunda línea, en el segundo verso dice: te respondí en lo secreto del trueno. Ya vimos en el sermón de nuestro pastor el domingo pasado, hablando de este momento en que en el monte Sinaí les da los 10 mandamientos. 10 mandamientos que deben de obedecer, 10 que reflejan el carácter, hablan del pacto de gracia que Dios ha manifestado en el Génesis. Mandamientos que apuntan a Cristo. 10 mandamientos que son cumplidos plena por Cristo y en Cristo. Es decir, básicamente el salmista está diciendo en esta línea, en estas dos líneas: clamaste a mí, te libré e hice un pacto contigo. Clamaste a mí, te libré e hice un pacto contigo. Y en la tercera línea es muy interesante. Esto es lo que quiero que veamos. Dice: te probé junto a las aguas de Meriba. Ok, aquí no dice me probaron, como lo dice el autor de David, como lo dice David en el Salmo 95, como lo dice el autor de Hebreos. No dice me probaron, dice te probé. Dios probó al pueblo. Y entonces viene la pregunta: ¿quién probó a quién? ¿No? ¿Se está contradiciendo? No es así. Sabemos que la palabra no se contradice. Pero entonces, ¿quién? Bueno, podemos decirlo de esta manera: Dios probó al pueblo, y la respuesta del pueblo fue querer probar a Dios. La respuesta del pueblo a la prueba de Dios fue querer probar a Dios. ¿Y por qué por qué tuvo esta respuesta? Porque tenían endurecido su corazón. El endurecimiento de corazón
del pueblo resultó en que ante la prueba que recibieron, buscaron probar a Dios. Cuando entramos en pacto con Dios, hermanos, es decir, cuando el Señor nos salva, viene una vida llena de pruebas, ¿sí o no? El Señor nos prueba de diferentes maneras. Y este proceso de prueba se conoce como el proceso de santificación, ¿verdad? Hay pruebas para el creyente, ciertamente. Una vez les repito, este mensaje está dirigido a creyentes. Este texto, esta porción está dirigido a creyentes, a personas que han experimentado las maravillas de Dios. Gente que se ha congregado, que ha afirmado ser creyente, pero que en ese momento están siendo probados. Por eso el autor de Hebreos está mencionando las pruebas por las que pasó el pueblo de Egipto. Porque en ese momento el pueblo de Dios, la iglesia a la que se está dirigiendo el autor de Hebreos, está siendo probado. Ahora bien, el apóstol Pedro lo plantea de la siguiente manera en su primera carta, capítulo 1, del 6 al 9. Dice así, hablando de las pruebas, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice, tienen que ser afligidos en diversas pruebas. Tiene que ser. Dice, pero ¿por qué tiene que ser así? Continúa. Para que sometida a prueba vuestra fe, la cual es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada vuestra fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien ustedes aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y dice, obteniendo un fin. Obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Para qué son las pruebas? Este es el fin: la salvación de vuestras almas. Ese es el fin de las pruebas. Por eso el pueblo fue probado, ¿sí? Ahora bien, Dios probó a su pueblo, pero de ninguna manera pensemos que la prueba endureció su corazón, porque lo que viene de Dios es para bendición. Más bien lo que nos está diciendo el autor es: por cuanto estaban endurecidos, cayeron en tentación, pecaron. Ok, la prueba no los endureció, ellos estaban endurecidos y eso los hizo caer en tentación y pecar. Vamos de nuevo a nuestro pasaje en Hebreos. Dice versículo 9: donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Ok, en esta mención que hace el autor, en esta cita, el orden de las palabras podría confundirnos un poco. Si lo vemos detenidamente, es una cita directa de la Septuaginta del Salmo 95, pero me gustaría que viéramos cómo lo menciona el Salmo 95, porque cambia el orden de algunas palabras que nos hace entender mejor cómo sucedieron las cosas. Dice Salmo 95, dice: me probaron y vieron mis obras. Y luego dice, a ver, número 1, me probaron. Número 2, vieron mis obras. Y luego dice, 40 años estuve disgustado con la nación. Y dije, pueblo es que divaga en su corazón y no han conocido mis caminos. Aquí podemos comprender en el Salmo 95 directamente que el pueblo ante la prueba, es decir, andar en el desierto y tener sed, esa fue la prueba, que estaban en el desierto y tenían sed. Esa era la prueba, ¿sí? Ellos, ante esta situación, ante esta prueba, decidieron probar a Dios. ¿Ok? Dice, me probaron. Y Dios, ante su pueblo buscar probarlo, en su carácter paciente y misericordioso, respondió a la prueba por medio de mostrarles sus obras. Por eso el Salmo 95 dice, me probaron y vieron mis obras. Condescendió el Señor. Porque vemos, ¿no? Como el pueblo de Israel decía, ay, si es Dios, que nos dé agua en el desierto, porque mejor estábamos en Egipto. ¿Y qué hacía Dios? Les mostraba sus obras.
no se impacientó ni los fulminó en ese momento. Les mostró sus obras, es decir, les daba agua. Tuvieron sed, les dio agua que brotaba de una roca en 2 ocasiones. Tuvieron hambre, les dio pan. Pidieron carne, les dio codornices. No se malgastaba su ropa. No murieron de enfermedad a lo largo del desierto. ¿Sí? Tuvieron calor y les dio una columna de nube que les daba el fresco. Tuvieron frío y les daba una columna de fuego que los calentaba en las noches. Y aún con todas estas obras, ¿qué pasó? No creyeron. No creyeron. Su duro corazón los llevó al pecado de la incredulidad. Y hubo un castigo severo para esa incredulidad, porque ellos vieron sus obras. Y hermanos, aquí es donde viene la advertencia del autor, porque les está diciendo: ustedes han visto sus obras. Ustedes que se están apartando, porque recordemos, es un mensaje a cristianos que están decidiendo regresar al judaísmo. Dice: ustedes ya vieron las maravillas de Cristo y se están queriendo apartar. Tengan cuidado, porque no están creyendo, están cayendo en incredulidad. Y entonces esta es la secuencia, estas son las condiciones similares que aplica el autor. Dios les está diciendo: Dios los salva, hace pacto con ellos, con el pueblo de Israel. Como parte de esta vida, dentro del pacto tienen que venir pruebas, son probados. Y ellos, endurecidos, respondieron a esta prueba queriendo poner a prueba a Dios. Y Dios les mostró sus obras y ellos no creyeron. Pecan de incredulidad y eso trae graves consecuencias. Ahora vamos a traducirlo a la manera como el autor quiere que lo comprendan sus oyentes o lectores de ese momento, porque al les está dando un ejemplo que ellos conocen muy bien. El autor ya no está preocupado por el Israel que está en el desierto, está preocupado por su iglesia, por la iglesia que se está desviando, que se está apartando y que en ese momento está pasando por pruebas. ¿Cuáles pruebas? Recordemos cuáles son las pruebas. Están siendo perseguidos. Sus familiares los están entregando a prisión. Esas son las pruebas. Y entonces les está diciendo, así como hoy nos dice a nosotros: el Señor te salvó, el Señor hizo pacto contigo, te comenzó a llevar pruebas con toda la intención de que seas perfeccionado, de que seas santificado. Pero hay un riesgo. Esto es lo que le está diciendo: hay un riesgo. Y el riesgo es que escuches a Dios, endurezcas tu corazón y peques de incredulidad. Y te traiga graves consecuencias. Entonces, ahora sí la pregunta es, ya vimos las condiciones similares. ¿Por qué? Ya vimos por qué el autor está mencionando la historia del Éxodo y cómo endureció su corazón. Ya vimos cuál era su punto, por qué lo está haciendo similar a la iglesia de ese momento. Ahora, ya les dio la advertencia de la incredulidad, pero la pregunta es: ¿cómo vamos a lidiar con la incredulidad? ¿Cómo le hacemos para evitar caer en la incredulidad? Para no ser como el pueblo de Israel que cayó en el desierto. Bien, repito nuestro punto principal de este sermón. Para no caer en la incredulidad, todo creyente debe permanecer en el camino sin divagar y procurar la comunión con la iglesia. Y voy a dar 3 puntos brevemente. Si bien el autor no nos está diciendo un ABC de cómo lidiar con la incredulidad, nos da algunos indicios de cómo hacerlo o de cómo evitar este pecado. El punto 1 lo vemos en el verso 10, que dice: siempre andan vagando en su corazón. Así que de aquí deducimos que el primer consejo para no caer en incredulidad es: no divagues en tu corazón. Anótalo: no divagues en tu corazón. ¿En qué sentido se utiliza esta palabra tanto en el hebreo, en el Salmo 95, o en la Septuaginta, también en el griego? El sentido de no divagar está hablando de alguien que está en un camino y se desvía hacia otro camino de manera constante. Estás en el camino y te desvías, te sales del camino y terminas apartándote. A eso se refiere con divagaban en su corazón, andaban vagando en su corazón. Entonces, el punto de no divagues en tu corazón es este: ¿qué te está distrayendo del camino? Puntos prácticos. No vamos a meternos en teología profunda y qué nos dice Berkov, qué nos dice Calvino. No.
prácticamente, de manera práctica, ¿qué te está distrayendo del camino? ¿O qué estás permitiendo que te distraiga y te desvíe del camino? ¿El afán del trabajo? ¿Te está distrayendo una persona? ¿El dinero o la falta de dinero? ¿Los diferentes afanes de la vida, el hogar, enfermedades? O tal vez banalidades, es decir, aquellas cosas temporales que no tienen un verdadero valor delante de Dios, pero que el mundo le da demasiado valor, como la moda, la música, viajar. Hoy en día, ¿cuánto énfasis se hace en viajar, sí o no? Es la meta de todo el mundo hoy, viajar. Puedes no tener nada, pero si viajas lo tienes todo. Tener muchos amigos, ser popular tal vez, etcétera. O tal vez algo que no pareciera tan mundano. Tal vez del mismo camino te está desviando propiamente el legalismo, la religiosidad, hablando de legalismo, el estar juzgando a los demás, el chisme puede estarte desviando del camino, que te dejes llevar por chismes, por murmuraciones. Si hay alguna de estas cosas o alguna similar que te está desviando, que te está empezando a hacer divagar o que ya andas divagando, el Señor hoy te está diciendo, si te alcanzas a identificar, si estás oyendo mi voz, no endurezcas tu corazón. Eso es lo que te está diciendo, porque si endureces tu corazón y no escuchas al Señor, vas a terminar pecando de incredulidad. Y es que no habla de que de un momento a otro ya fueron incrédulos, ¿no? Hoy creyeron y ya después ya no creyeron así, de la nada. No, es que una cosa lleva a otra. No va a llegar la incredulidad de la nada a tu vida. Es abrir puertas, es dar un paso, dar otro, a ciertas acciones que van endureciendo tu corazón porque te vas desviando del camino. Son cuestiones prácticas, hermanos. Ahora, el punto número 2, verso 10, dice, no han conocido mis caminos. En el verso 10 dice, no han conocido mis caminos. Primero dice que vagan en su corazón, luego no han conocido mis caminos. Ok, entonces el segundo consejo, por consecuencia, para no caer en incredulidad, conoce los caminos del Señor. Para no caer en incredulidad, conoce los caminos del Señor. Ahora, parece muy sencillo. Ese ya me lo salto, ya no pongo atención porque es obvio que se refiere a leer la Biblia, ¿no? Si bien los caminos del Señor se conocen en su palabra y únicamente en su palabra, debemos tomar en cuenta lo siguiente. La palabra que se usa en las escrituras para conocer, tanto en el griego como en el hebreo, de acuerdo con los diccionarios bíblicos dicen así, escuchen, de los dos idiomas, dice, conocer denota un conocimiento íntimo o relacional en contraposición a la mera comprensión. ¿Ok? No se trata solo de meter información. Enfatiza el conocimiento relacional y experiencial. Refleja una relación profunda y personal como el conocimiento entre Dios y su pueblo o entre individuos, y dice en una relación de pacto. Ok. Este conocer los caminos de Dios nos tiene que llevar a un nivel de relación de pacto. Es decir, no se trata solo de leer la Biblia todos los días, trata solamente de leer muchos libros de teología o de escuchar muchos sermones o aprenderse todos los catecismos, el menor, el mayor, el de los infantes. No. Se trata de que este conocimiento que debemos de adquirir ciertamente lo llevemos a una experiencia todos los días, que se refleje en una relación profunda y personal con Dios, traduciéndolo siempre en los términos de un Dios que Dios hizo con nosotros. Y este pacto es obrado por Cristo y en Cristo. Se trata de conocer profundamente a Dios, se trata de vivirlo, se trata de experimentarlo,
soltarlo, de apropiarlo. Este conocimiento en el que necesitamos, ese conocimiento que yo apropio, que es mío, que no se queda en este libro con hojas delgaditas. No, es un conocimiento que yo apropié, que lo hice totalmente mío, en donde yo vivo todo el tiempo siendo consciente de la presencia de Dios. Los reformadores llamaron cora, en la presencia de Dios todo el tiempo. ¿Qué dice los versículos 16 al 18? Hace unas preguntas, dice: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, provocaron? Dice: ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? ¿O qué está diciendo? ¿Quiénes no entraron? Estos y estos y estos y estos. La otra pregunta es: de esa generación, si entraron, fue hijo de Nun, Caleb, hijo de Jefone. Ellos sí entraron. Ya dijo, estos no entraron. ¿Por qué? Por esto, esto. Pero ¿quiénes sí entraron? ¿Quién los caracterizó? Porque queremos entrar al reposo, ¿verdad? Hemos de entrar por medio de Cristo, pero nos está diciendo que no caigan en incredulidad. Y si aquí está diciendo, estos que estoy nombrando, dice, no entraron a causa de incredulidad, versículo 19, quiere decir que Josué y Caleb no tuvieron incredulidad. Josué, ¿qué hiciste para no caer en incredulidad? Dame tus tips. ¿Qué hiciste, Josué? Vamos entonces, si gustan, a Éxodo 33:11. Lo voy a leer. Dice: pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor de Moisés, no es que se esté presentando, ¿verdad? Servidor de Moisés, dice, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Eso es lo que caracterizaba a Josué. Nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Consecuencia, no cayó en incredulidad. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Como a lo mejor en algunas denominaciones dirían, el tabernáculo es el templo, es la iglesia, entonces tú tienes que venir a servir a la iglesia. No está diciendo eso. ¿Qué representaba el tabernáculo, hermano? El tabernáculo y el arca que contenía representaban la presencia de Dios en medio de su pueblo. ¿Quién fue la presencia de Dios en medio de su pueblo? Cristo. El tabernáculo representaba a Cristo. Cristo fue la presencia de Dios en medio del pueblo. El tabernáculo servía el sumo sacerdote como mediador. Entonces el tabernáculo era el medio por el cual acercarse a Dios. Jesucristo es el mediador, el único mediador para acercarse a Dios. Era el único lugar antes, el tabernáculo, para acercarse a Dios. Jesucristo es el único camino, verdad y vida, y nadie llega al Padre si no es por medio de Cristo. Jesucristo es nuestro tabernáculo, del cual no debemos apartarnos, con el cual debemos de estar como Josué, dice, día y noche pegado al tabernáculo. Así como Josué no se apartaba del tabernáculo, nosotros debemos permanecer y no apartarnos de Cristo, porque solo por medio de Cristo podemos estar delante del Padre. Solo por medio de Cristo podemos estar firmes. Solo por medio de Cristo podemos obedecer. Solo por medio de Cristo podemos estar unidos a Cristo. Dice Juan 15, 4 y 5, permaneced en mí y yo en ustedes. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Deben llevar fruto, y si permanecen en mí, llevarán fruto. Permaneciendo en Él, hermanos, permaneciendo en Cristo, podemos no caer en incredulidad. Es eso. Y como último punto número 3, ¿qué dicen los versículos 13 y 14? Dicen, muy importante, antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin
nuestra confianza del principio, de donde deducimos que para no caer en incredulidad debemos procurar la comunión con la iglesia. Para no caer en incredulidad debemos procurar la comunión con la iglesia. Me parece maravilloso y me gustaría que centren toda su atención en estos últimos 5 minutos, porque esto es bien importante y a veces lo dejamos muy al final. Dios inspiró de una manera muy especial al autor de Hebreos, darle una gran importancia a la comunión entre los hermanos. La comunión entre hermanos, la asistencia a la iglesia va a evitar que caigas en incredulidad. ¿Por qué? Porque congregarte y tener comunión con los hermanos va más allá de tener amigos, va más allá de pasar un buen rato, va más allá de escuchar un sermón o incluso de comer los días que hay segundo culto. Congregarte y tener comunión con los hermanos implica que aquel hermano que está en peligro de pecado, que ve que estás en peligro de pecado, te va a exhortar, te va a advertir, va a venir con una palabra del Señor para decirte: hermano, ten cuidado, no te desvíes. Pero cómo te van a exhortar, cómo te van a animar, cómo te va a animar tu hermano, cómo te va a exhortar tu hermano, si no asistes, si no te dejas conocer. O bien, por otro lado, ¿de qué sirve que te congregues y estés aquí todo el tiempo, desde el principio hasta el final, si no estás acercándote a tus hermanos para que te conozcan o para conocerlos, animarlos y exhortarlos? ¿Se dan cuenta de la importancia que está dando el Señor al hecho de congregarnos en este pasaje? Lo pone, hermano, lo está poniendo en un punto de ser una de las herramientas que Dios nos ha dado para evitar la muerte. Una de las herramientas que el Señor nos ha dado para salvarnos de pecar de incredulidad. El Señor en este pasaje le está dando un peso muy grande a la comunión entre los hermanos. 2 Corintios 1 dice así, versículos 3 y 4, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos, dice, también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Para el Señor es sumamente importante la comunión en la iglesia, que asistas, que te congregues, que tengas intercambio con los hermanos, muy importante. Por eso el Señor ha dejado su iglesia como un cuerpo unido. No dejó una iglesia regada en donde cada quien hace las cosas como mejor le parece. Si el Señor hubiera dejado así la iglesia, ¿a qué se parecería y cómo terminaría? Como el libro de los jueces, ¿verdad? Donde repetidamente dice: y el pueblo hacía lo que bien le parecía. Pero el Señor no dejó una iglesia así. Hermanos, esto es una exhortación para congregarnos y no dejarlo de hacer. Pero no solo eso, para involucrarnos, para comprometernos. Gracias a Dios nos ha dado un pastor que se preocupa por la iglesia local, que el Señor ha puesto a su cargo. Pero, a ver, ¿cómo se va a preocupar por ti? ¿Cómo va a orar por ti este pastor? ¿Cómo te va a aconsejar, a animar? ¿Cómo te va a exhortar? Si no te congregas, si no te acercas a él, si no te comprometes de una manera más firme con la iglesia local. Es evidente, si tienes largo rato aquí, que el Señor te ha puesto aquí. ¿Cómo podrías decir con seguridad y confianza: este hombre es mi pastor y es aquel a quien el Señor puso en esta iglesia local para velar por mi alma? Porque así dice Primera de Pedro 5:2. O como dice este mismo libro, Hebreos capítulo 13:17, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Hermanos, la iglesia local es una de las mayores bendiciones que Dios nos ha dado y no podemos menospreciarla. Lamentablemente es muy común el menosprecio a la iglesia local.
sea de la manera que sea. Hay muchísimas maneras en las cuales se puede menospreciar la iglesia local. Que no me gusta convivir con los hermanos, ya sea porque me gusta participar del chisme, ya sea porque no deseo servir, porque me desesperan algunos hermanos y prefiero no tener convivencia, ya sea porque no me quiero comprometer, etcétera. Hay muchas formas. Cualquier forma de menosprecio a la iglesia es signo, hermanos, escucha bien, es signo de endurecimiento de corazón. Y dice el Señor, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Terminar en pecado. Al contrario, repito, si uno se congrega y participa con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, puede ser guardado del pecado de incredulidad. Y me encanta cómo dice el versículo 14. A ver, ¿por qué debo congregarme? ¿Por qué debemos exhortarnos unos a otros? ¿Por qué debo involucrarme y comprometerme? ¿Por qué debo tener comunión con mis hermanos? ¿Por qué debería ser mi participación más activa en la iglesia? Lo resume de esta manera: porque somos participantes de Cristo. Nada más. ¿Por qué? Porque eres participante de Cristo. Eres parte de su cuerpo. Cristo es uno y uno es su cuerpo, unidos todos sus miembros, no esparcidos por todos lados como ovejas sin pastor, que pueden ir deambulando de iglesia en iglesia sin reconocer una autoridad dada por Dios, sin rendir cuentas, sin tener la oportunidad de demostrar el amor unos por otros en una profundidad más grande que si no me involucrara o no participara o no me sujetara a la autoridad de los ancianos y de verdad. Yo creo que muchos lo sabemos y lo hemos experimentado. El Señor nos pide, ámense los unos a los otros. Y una de las maneras más difíciles de amarnos es sujetarnos a las autoridades eclesiásticas. Es una prueba verdadera para el creyente, sujetarte, someterte a la autoridad que el Señor ha puesto. El Señor nos confronta en este pasaje. Piénsalo. Es muy fuerte el nivel en el que el autor está poniendo, el autor de Hebreos está poniendo el hecho de ser participante activo en la iglesia local. Está diciendo, si eres creyente verdadero, prácticamente está diciendo, te congregas. Creyente verdadero, te congregas activamente en la iglesia local. Pues eso implica exhortarse unos a otros. Y con eso, si haces eso, podrías librarte y librar a tu hermano en gran manera del endurecimiento de corazón y del pecado de incredulidad. Así que, hermanos, este mensaje y el anterior fueron una fuerte advertencia a no endurecer nuestro corazón a aquello que Dios nos ha estado hablando. Y en específico el mensaje que hoy estudiamos viene a ser también un reforzamiento de dicha advertencia, pero también una guía de pasos sencillos para evitar aquello que nos está advirtiendo, es decir, que caigamos en la incredulidad. Así que no tenemos excusa. El Señor ha sido muy claro en estos dos mensajes, ha sido muy claro en estos. Para no caer en incredulidad, yo como creyente debo permanecer en el camino sin divagar y procurar la comunión con la iglesia. No hacer esto, hermanos, podría tener terribles consecuencias. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque hablas a nuestras vidas. A veces, Señor, tu palabra se siente dulce como la miel. A veces se siente áspera, dura de digerir. Pero lo cierto, Señor, es que la amamos y deseamos amar, más deseamos obedecerla. Ayúdanos, Señor, a no endurecer nuestro corazón. Ayúdanos a no pecar, a no caer en incredulidad. Lo que hoy hemos escuchado, Señor, danos la gracia para procesarlo, para meditarlo, Señor. Y si hay algo que tenemos que atender, ayúdanos, Señor, a actuar en consecuencia. Repito, a no endurecer nuestros corazones, Señor, pues no queremos caer en incredulidad. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de nuestro bendito Salvador y Señor Jesucristo. Amén.